Muy buenas noches a todos mis amados, qué bueno, qué grato podernos encontrar una vez más, qué alegría podernos unir a través de este medio, dándole gracias al Señor por esta herramienta, pero he entendido en este tiempo que más que una herramienta es un arma que Dios nos ha dado. El poder penetrar a través de la tecnología, a través de esta sala de Zoom, a través de las redes sociales, a través de los canales como el de YouTube y llegar a tantas personas. Simplemente yo entiendo en este tiempo que es un arma poderosa y que Dios nos lo ha entregado en nuestras manos para que la aprovechemos. Y eso es lo que hemos querido durante todo este tiempo, aprovechar esta herramienta que el Señor nos ha dado. Yo diría, imaginemos al apóstol Pablo, si en su época hubiese tenido una herramienta como la que tenemos nosotros ahorita, un arma tan poderosa. Si no más así, el apóstol Pablo impactó tantas ciudades, impactó tantos, inclusive continentes con la palabra. Imagínense pues que tuviese una herramienta como esta y que pudiese estar en vivo como estamos aquí y aún en diferentes ciudades conectados, pero que Dios nos da esta herramienta para que nosotros podamos difundir la palabra de Dios. Imagínense que el Señor Jesucristo tuviese una herramienta como esta que tenemos. ¿Cómo hubiese sido tremendo el Señor Jesucristo? ¿Cómo hubiese sido esos en vivos del Señor Jesús? Aquel día que resucitó a Lázaro. Ustedes se pueden imaginar que estuviesen ahí grabando y que estuviesen viendo esa escena tan terrible, tan tremenda, tan impactante, cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Cuando el Señor, aquel hombre que estaba ciego, entonces toma barro y lo coloca en los ojos y ese hombre comienza a ver. Ustedes se imaginan todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra que se pudiesen difundir, que se pudiesen transmitir como hoy en día nosotros tenemos el privilegio. Pero bueno, es Dios el que nos ha dado el privilegio a nosotros en este tiempo y por esa razón, mis amados, tenemos que entender que el poder hoy escuchar la palabra de Dios es un privilegio. Desde la comodidad de nuestra casa y en el lugar donde tú te encuentras y aún en ese lugar donde yo me encuentro, poder transmitir la palabra de Dios con tanta facilidad, por llamarlo de esta manera, de poder alcanzar tantas personas. Y por eso damos muchas gracias a cada persona que apoya el ministerio, cada persona que está contribuyendo para el desarrollo de la obra de Dios. Y sabemos que Dios les va a multiplicar. Sabemos que todo esto es de Dios y que el Señor, a través de cada enseñanza, de cada mensaje, seguramente que está sanando vidas. ¿Cuántas personas, ustedes imaginarían, pudiésemos nosotros tener el récord de cuántas personas se han convertido al Señor? ¿Cuántas personas a través de este tiempo de la pandemia han escuchado la palabra de Dios a través de una sala virtual como esta, a través de un video, a través de una conferencia, a través de un en vivo? Tantas cosas que hoy Dios ha permitido en este tiempo y que el enemigo, en lugar de haber tal vez frenado, haber obstaculizado, al contrario, Dios lo que ha hecho es de una forma explosiva poder difundir la palabra de Dios a tantos rincones. Por eso, mis amados, sean bienvenidos en esta noche y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta linda serie que Dios nos ha dado ya durante cerca de unos 43 temas. Llevamos en esta serie que hemos titulado Llamados para servir a Dios. Este es un tema muy hermoso porque nos está hablando el Señor a través del libro de Éxodo, toda la experiencia, todos los momentos que tuvo que pasar el pueblo, desde el momento que fueron sacados de cautiverio y la meta y el propósito que Dios tenía, llevarlos a la tierra de bendición. Hoy entramos a estudiar el capítulo 32. Este capítulo 32 podríamos dividirlo, si así se pudiese, en tres temas fundamentales entre todo lo que el Señor trae a través de este capítulo, pero podríamos centrarnos en tres temas. El primero de ellos es un tema muy conocido que es el becerro de oro, que muchos saben qué fue lo que pasó, que muchos saben los resultados y las consecuencias de eso. Lo segundo que vamos a encontrar en este capítulo 32 es la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, todo lo que hemos venido estudiando, cómo Dios estableció a su pueblo leyes, estatutos, ordenanzas y cómo el pueblo quebranta todo lo que Dios le ha dado. Lo tercero que vamos a encontrar aquí es esa intercesión de este hombre llamado Moisés, cómo se pone en la brecha a favor de su pueblo, a favor de Israel, un pueblo contumaz, un pueblo testarudo, un pueblo de dura cerviz, como dice el Señor, pero que a pesar de eso, Moisés en la misericordia, Moisés en el amor de Dios, se pone a favor del pueblo, intercede a favor de ellos. Son, digamos, los tres temas que vamos a tocar en esta noche y por lo tanto quiero que por favor prestemos mucha atención, estemos muy concentrados porque seguramente que Dios a través de este capítulo 32 nos va a dejar una enseñanza a nuestro corazón. Y quiero comenzar este relato
con el primer tema que está aquí en el capítulo 32, que hace referencia al becerro de oro. Diga conmigo, el becerro de oro. Cuando los israelitas están en ese momento tan crucial de su vida, podríamos decir que este capítulo 32 es como una crónica de una tragedia que se va a venir dando. Es el relato de algo terrible. Y aquí vamos a mirar algo bien interesante, y es como, a pesar de esa circunstancia, a pesar de ese momento difícil que se dio, Dios nos deja una enseñanza. Cómo Dios hace una revelación, cómo Dios, en medio de ese momento que era tan difícil, Dios se deja ver de una forma tan especial. Por eso vamos a mirar a cosas que son bien importantes, cómo a través de este relato nosotros vemos cómo se constituye una grande lección que deja la Biblia marcada para nosotros en este tiempo, y es esa lección de la importancia de la oración. Ese tema tan fundamental en nosotros como cristianos, que no podemos dejar a un lado, que no podemos como que dejar como que soy cristiano pero como que no oro. No, vamos hoy a través de esta lección a ver la importancia de la oración. Así que por favor quiero invitarles que abran sus Biblias. En el capítulo 32 vamos a mirar el primer versículo. Dice la escritura: viendo el pueblo, escúcheme, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Recuerde que Moisés estaba en el monte recibiendo todas las instrucciones. Moisés estaba recibiendo todos los estatutos, las ordenanzas, cómo debían construir el tabernáculo y lo demás. Estando Moisés allá, tardó, dice la escritura, en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levantemos o levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Seguramente que la gente pensó que Moisés le había pasado algo, que Moisés de repente se fue, como que nos dejó aquí como, perdona la palabra, como tirados aquí en este lugar. Entonces ya para qué lo seguimos esperando. Probablemente alguno tuvo que haber pensado: no, ¿y qué tal que se hubiese muerto? Oye, de pronto Moisés hasta se murió, ¿y qué hacemos nosotros aquí esperando? Quizás Moisés ya no regrese. Moisés estaba ausente, y yo quiero que tengamos en cuenta eso, que mientras Moisés estaba allá en presencia de Dios, entonces ellos quisieron, como dice aquí el relato de la escritura, quisieron hacer ídolos, quisieron hacer dioses, quisieron levantar algo que los guiase por esa trayectoria, por esa travesía que estaban ahí en el desierto. No supieron esperar el tiempo de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros, mis amados. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles donde no vemos la respuesta de Dios? O donde creemos que Dios tal vez se ha olvidado de nosotros porque se tardó, y entonces decimos: no, ya Dios no viene, y ya Dios no me da la respuesta, como que por este lado no es, he venido orando y yo no veo como que hay una solución. Y comenzamos nosotros a tratar de buscar como los mecanismos, tratamos de buscar como la respuesta por otros lados, pero esos lados casi siempre son contrarios a la obediencia de Dios. Este pueblo estaba comenzando a inquietarse. Pero lo más triste, lo más doloroso, es que este pueblo, en medio de esa situación, cayó en idolatría. Comenzó a buscar otras cosas. Y recuerden que la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Ellos no dudaron en la tardanza de Moisés, en ese tiempo que Moisés no llegaba, no dudaron en comenzar a levantar un ídolo. Y entonces pensaron que Aarón les iba a ayudar, y efectivamente así fue. Aarón, que es el sumo sacerdote, Aarón, que es autoridad espiritual, Aarón debería haber evitado eso. Aarón debería haber detenido esa avalancha de presión que estaban trayendo sobre él, y haber dicho: no, tenemos que seguir esperando, vamos a orar, vamos a esperar, vamos a clamar en Dios, vamos a estar aquí confiados, vamos a postrarnos delante de él, porque sabemos que Dios no nos trajo para morir, Dios nos trajo para sacarnos adelante, y aunque la respuesta no haya llegado, aunque se haya tardado un poco, no vamos a declinar, no vamos a retroceder, no vamos a volver atrás. Pero resulta que esa no fue la actitud que tomó Aarón, sino que Aarón como que se deja llevar. Tal vez Aarón también estaba siendo seducido por ellos, y Aarón tal vez dice: no, sí, como que tiene razón, y se deja arrastrar de la actitud del pueblo, se deja llevar de esa influencia del pueblo.
ese pueblo que quería retornar a la idolatría y que él tenía que haber frenado eso, pero al contrario, parece que patrocina esto. Y vamos a mirar la reacción de Aarón aquí en este versículo 2. Dice entonces la escritura: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aquí vale la pena aclarar un detalle, mis amados y amadas del Señor, que esos pendientes que tenían en las orejas era un símbolo, era una señal de idolatría que ellos traían de Egipto y que se habían dejado arrastrar, se habían dejado llevar por eso. Y ellos, ese tipo, en esa época, me refiero, en esa época, ese tipo de zarcillos, ese tipo de aretes que tenían, simplemente era una señal de adoración a los dioses de Egipto. No tardaron en traerlos y decir: aquí están nuestros pendientes. Pero noten por favor lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Y noten cómo nos explica esto. ¿Para qué traían eso? ¿Cuál era el propósito? Entonces dice la escritura que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril. Quiero que tengan en cuenta este detalle. El mismo Aarón recibe esos zarcillos, recibe esas alhajas, recibe todo lo que han traído, y dice la escritura: y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y mire por favor lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, y escuche lo que dice: y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Noten cómo el pueblo se levanta a gozarse. Noten cómo el pueblo creía que estaban haciendo las cosas bien. Para muchos, obviamente, en esta época nos resulta difícil imaginarnos que aquella gente que había visto cosas tan tremendas, aquellos que habían visto el poder de Dios con sus propios ojos, aquellos a los cuales Dios les estaba hablando, aquellos que habían visto de una forma majestuosa todo el despliegue del poder, de la bondad, de la misericordia de Dios. Resulta bastante complicado, difícil que nosotros podamos entender eso, como después de haber visto tanta manifestación de Dios, ahora este pueblo, de una forma repentina, se vuelven a la idolatría. Mis amados, uno podría señalar a ellos como personas insensatas, personas faltas de entendimiento. Pero también, ¿cuántas veces a nosotros nos ha sucedido lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros, después de haber visto la mano de Dios, cuántas veces después de haber visto la respuesta de Dios, cuántas veces nosotros después de saber que en Jesús, en Cristo Jesús, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, que solamente Él es el camino, cuántas veces nosotros salimos a buscar otros caminos? ¿Cuántas veces nosotros salimos a buscar por otros lados lo que solamente encontramos en Dios? ¿Cuántas veces nosotros, a sabiendas que el Señor es el que nos ha guardado, nos ha cuidado durante todo este tiempo y durante toda nuestra vida, el Señor ha estado con nosotros, que Él nunca nos ha fallado, que Él siempre ha colocado alimentos sobre nuestra mesa, que Él siempre nos ha dado los recursos necesarios para poder sobrevivir, para estar hasta el día de hoy? Y sin embargo, apenas tenemos algún problema, apenas tenemos una dificultad, salimos a buscar cosas que son del mundo, mis amados. Eso le pasó a este pueblo. Se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de las ordenanzas, se olvidaron que ellos un día habían hecho una promesa, un juramento delante de Dios, que Dios les había dejado no hace mucho, antes de pasar todo esto, no hace mucho Dios le ha dado los mandamientos y ellos están comprometidos. Ellos levantaron sus manos y dijeron: Señor, cuente con nosotros, Señor, gracias, aquí estamos, gracias porque nos has llamado, gracias porque nos liberaste de Faraón, gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, en un instante, en un momento, en un corto tiempo, se olvidan absolutamente de todo esto. Moisés está allá en el monte, Moisés está recibiendo instrucciones, Moisés está metido con Dios. Mientras tanto, el pueblo está desenfrenado. Noten por favor versículo 7 y versículo 8, donde encontramos que esa actitud, que ese comportamiento, que esa decisión, por eso hoy estamos hablando de un tema que hemos titulado Cuestión de vida o muerte. Es que la vida cristiana, mis amados, no es simplemente por estar un día en una iglesia, por estar un día levantando las manos y lo demás. Es un estilo de vida.
Es un comportamiento de nosotros todos los días, y sobre todo en estos tiempos que no estamos para estar jugando, que no estamos para estar distraídos, sino que es un tiempo donde tenemos que estar metidos con Dios, es un tiempo donde tenemos que estar consagrados. No podemos dejar que cualquier cosa, que cualquier presión de este mundo, que hasta ahora no es tan fuerte como lo que viene, pero sin embargo muchos, nomás en un poquito de presión, nomás se sube un poquitico la temperatura, ya explotan, ya salen, ya se derriten fácilmente. Tristemente hoy encontramos un cristianismo que parecen cristianos de chocolate, donde apenas viene el calor, donde apenas viene el problema, entonces se derriten frente a la circunstancia. Dice el versículo 7 y el versículo 8, aquí nos va a mostrar algo bien interesante, y es la condenación de esa apostasía de Israel. Cómo Dios no puede ser burlado. Cómo Dios, cuando el pueblo falla, cuando el pueblo se equivoca, cuando una persona peca, cuando una persona decide alejarse de Dios, cuando una persona toma la decisión de decir, yo no quiero las cosas de Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es poderoso, pero yo prefiero ir a buscar el mundo. Yo prefiero ir a buscar otras cosas. Yo más bien voy a buscar las cosas del mundo. Noten por favor cuál es la condenación, qué es lo que Dios hace, cómo es que Dios se manifiesta. Por favor, acompáñeme versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y ha dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Noten cómo es importante destacar que Dios no había redimido, no había salvado a Israel porque fuese un pueblo superior a los demás, no. Porque fueran los más importantes, no. Porque fueran los mejores, no. Porque fueran los más distinguidos entre otras naciones, no. Porque noten que aún los israelitas, a pesar de no ser superiores, a pesar de no ser los más importantes, a pesar de no ser los mejores en comparación a las demás naciones, Dios en su misericordia los había escogido. Y ellos muchas veces, a pesar que tenían ese Dios que los respaldaba, a pesar que Dios les ha dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, a pesar de eso, a pesar de que tenían el respaldo de Dios, este fue un pueblo obstinado, este fue un pueblo terco, testarudo, y hubo consecuencias para eso. Ahora, yo quiero, por favor, que tengamos en cuenta eso. Nosotros en este tiempo hemos sido llamados para ser el pueblo de Dios, para marcar una diferencia, para no ser iguales que los demás. Entender, yo no sé cuántos de los que están aquí en esta hora conectados, cuántos entienden que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro respaldo, que Él no nos va a dejar abandonados, que Él pelea por nosotros las batallas, que Él está con nosotros en todo momento, aunque no lo veamos. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, y sabemos que Dios ha estado con nosotros, y que lo que tú tienes, que lo que yo tengo hoy, que lo que tenemos, que hasta donde hemos ido hasta el día de hoy, es porque Dios nos lo ha dado. Y nosotros sabemos que tenemos el respaldo de Él. Sin embargo, por favor, note lo que dice el versículo 9 y versículo 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le está diciendo a Moisés, ese pueblo se ha corrompido, ese pueblo es de dura cerviz, es un pueblo terco, un pueblo obstinado. Pero no te preocupes, contigo no voy a tratar, contigo no voy a hacer lo mismo que voy a hacer con ellos. Yo tengo para ti un plan especial, yo haré de ti una gran nación. Y leyendo este pasaje, amados, me parece que Moisés en este momento está pasando por una gran tentación. Moisés podría haber tomado la decisión más fácil, decir, Señor, gracias, lo importante es que yo me libre, lo importante es que yo reciba la bendición y allá ellos. Pero no, amados, esto me llama mucho la atención de un Moisés que en lugar de ser egoísta, en lugar de pensar en sus cosas, siempre pensó en el pueblo. Moisés dijo, yo, Señor, no quiero ese privilegio. Señor, gracias porque me has escogido como una nación, para ser una nación grande. Gracias, Señor, porque tú me has dado una bendición grande. Gracias, Señor, porque yo utilizaré eso que tú me has dado, Señor, para salir adelante. Señor, gracias porque al igual que Abraham, al igual que otras personas,
Señor, yo sé que tú me tienes para grandes cosas y yo quiero recibir esa bendición. Y allá cada quien que mira a ver cómo se defiende, allá cada quien que mira a ver cómo logra su bendición. Lo cierto, Señor, es que yo voy por mi bendición y lo demás no me interesa. A mí me llama mucho la atención de este Moisés, porque yo digo que en esto Moisés se destacó. Y es que Moisés no se vuelve egoísta, sino que Moisés piensa en función de otros. Aquí hay una gran lección también para nosotros, amados. Porque nosotros podríamos en esta noche estar en la comodidad y decir, bueno, ya nosotros tenemos la palabra de Dios, ya nosotros somos salvos, ya gracias al Señor nosotros tenemos una verdad. Y allá cada quien que mira a ver cómo se defiende, allá cada quien que mira a ver cómo busca las cosas de Dios. Nosotros, si tuviésemos una actitud como la tuvo Moisés, seguramente que hubiésemos ya revolucionado, que seguramente ya hubiésemos tocado a nuestra familia, que seguramente muchas personas a esta época se hubiesen convertido. Pero muchas veces nosotros nos volvemos unos egoístas, donde solamente pensamos en nosotros, en nuestra comodidad, en que no nos saquen de este sitio de confort donde estoy, y allá cada quien mira a ver cómo se defiende. Este versículo 11 da el comienzo de lo que se llama la intercesión de Moisés. Dice la escritura: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se endurecerá tu furor contra tu pueblo? Dice la escritura que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dios le había dicho a Moisés que iba a descender pronto, que ese pueblo lo iba a raer. Pero él está diciendo: Señor, acuérdate. Acuérdate, no me digas que es tu pueblo, Señor, porque es el tuyo, amado Dios. Porque yo no hice nada. Porque hasta donde yo me acuerdo, fuiste tú el que lo libraste de manos de Faraón. Hasta donde yo me acuerdo, fuiste tú el que mandaste las plagas. Fuiste tú, Señor, el que sacaste a ese pueblo. Hasta donde yo me acuerdo, fuiste tú quien abriste ese mar rojo para que el pueblo pasara. Entonces no me diga que es mi pueblo, Señor, porque es tu pueblo. Son tu pueblo, Señor. Son tuyos. Lo que pasó, lo que yo hice, es porque tú me respaldaste. Es porque tú me guiaste. Porque yo simplemente estaba caminando conforme a lo que tú me ibas diciendo. Pero, Señor, no se te olvide que es tu pueblo. ¿Te imaginas esa manera de hablar de Moisés con Dios? Y yo aquí lo que veo es que Moisés estaba siendo muy sincero. Moisés no se ufanó y dijo: no, si es mi pueblo, es que son míos. No, son tu pueblo, Señor. Y noten que Moisés en ningún momento hace alarde de sus logros, de sus conquistas, sino que al contrario, yo veo un Moisés que es sencillo, yo veo un Moisés que es sincero, un Moisés que es genuino. Y aquí entonces me llama la atención porque nos da el Señor una clave de cómo debe ser nuestra oración intercesora. Y una de las cosas que yo encuentro acá es que tiene que ser una oración de corazón, una oración sin hipocresía, sin apariencia, pero siempre guardando el respeto a Dios, que es parte de lo que hoy se ha perdido. Hay que guardar siempre la reverencia a Dios. Hay que guardar siempre el respeto a Dios, porque Él es nuestro Dios. Y Moisés en ningún momento irrespeta a Dios, sino que al contrario, reconoce que todo lo que hay, que todo lo que tiene es de Dios. Y noten por favor con atención este versículo 12. Porque han de hablar los judíos, dice, ¿por qué han de hablar los judíos diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Y noten que aquí Moisés está diciendo una verdad y tiene un argumento muy fuerte. Y escúchenme, mis amados. Moisés tiene muy clara la palabra de Dios, como nosotros también debemos tener muy clara la palabra de Dios. Moisés tenía muy claras las promesas de Dios, como tú y yo las debemos tener muy claras, para que cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros sepamos, nosotros nos agarremos de esas promesas. Y aquí lo que le está diciendo Moisés al Señor es: Señor, recuérdate que tú lo sacaste. Recuerda que tú lo sacaste de allá y que tú dejaste en vergüenza a Faraón, que tú dejaste en vergüenza a Egipto. Señor, si algo sucede, si tú los matas acá en el desierto, pues ellos nuevamente como que se van a inflar y van a decir: sí, ve, nosotros teníamos razón. Se van a burlar del pueblo, se van a burlar de ti, amado Dios. Van a difamar de ti, amado Señor. Y noten por favor lo que él está diciendo: Señor, se van a burlar de ti.
diciendo, ese es el Dios que ellos siguen, mire qué es lo que hace. Si había dado una promesa que los iba a libertar y que los iba a llevar a una tierra de bendición, ahora mire, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Noten por favor versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y la daré a vuestra descendencia toda esta tierra que te he dado. Y escuche, y tomarán por heredad para siempre. Y le da otro argumento. Señor, acuérdate que este es un pueblo que tiene promesa. Acuérdate, Señor, que tú eres conocido como el Dios que cumple las promesas. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Y eso le estaba diciendo a Dios. Señor, tú eres un Dios, tú has prometido, le prometiste a Abraham, le prometiste a Isaac, le prometiste a Jacob una descendencia. Señor, si ellos mueren todos aquí en el desierto, entonces esa promesa no se va a hacer realidad, Señor. Ahora, Dios podía haber hecho muchas cosas, claro que las podía haber hecho. Pero es importante entender, porque Moisés sabía que el pueblo había pecado. Y quiero que notemos lo siguiente, mis amados. Él no estaba justificando el pecado, no. Sencillamente él estaba diciendo, Señor, por favor recuerda todo lo que ha pasado. Recuerda, Señor, que este es un pueblo que está con promesa. Y esto me llama la atención también de una forma tremenda. Y es que cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Si tú sabes que Dios ha hecho una promesa en tu vida, pase lo que pase, momentos difíciles, circunstancias y lo demás, Dios es el que cumple las promesas, porque Dios es un Dios de pacto y sabemos que Dios va a cumplir la promesa. Ahora escuchen por favor versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Y aquí quiero que prestemos mucha atención. Esta palabra se arrepintió en el original y en algunas otras versiones dice desistió. Desistió, así está en otras versiones. Es decir, cambió el plan Dios, cambió la forma de pensar en esa situación puntual. Yo creo que Dios dijo, bueno, entonces voy a darle otro curso a esta acción. Ok, listo, vamos a cambiar entonces la estrategia, por llamarlo de esta manera. Vamos a manejarlo de otra manera. Está bien, voy a frenar ese furor que tengo contra el pueblo. Y aquí esto es hermoso saber, mis amados, que nosotros tenemos un Dios que no es inflexible. Un Dios que responde a las necesidades. Un Dios que conoce nuestro corazón. Un Dios que ve nuestras actitudes. Un Dios que ve las acciones de sus hijos. Un Dios que ve lo que hay en lo más íntimo de cada corazón y que conoce la sinceridad cuando nosotros oramos a Dios. Aquí vemos un Dios que sabe cómo actuar. Un Dios que tiene planes, un Dios que siempre tiene respuestas para nosotros. Y que aunque nosotros tal vez no las veamos todavía, seguramente que Dios está orquestando desde los cielos algo hermoso, algo tremendo para nuestra vida. Pero posiblemente no es a la manera de nosotros, no es cuando nosotros lo pensamos, sino que seguramente Dios está pensando algo mucho mejor para nosotros. Aquellas cosas que nosotros vemos en ocasiones como negativas, aquellas cosas que nosotros vemos como fracaso, como derrota, Dios las puede convertir en bendiciones tremendas. Ahora, Dios en medio de todo lo que pasa, siempre nos quiere dar una lección. Cuando tú ves lo que ha pasado en tu vida, lo que ha sucedido, seguramente que en eso que ha pasado, Dios te ha dejado una lección. Cuando nosotros miramos el estado de salud, cuando tal vez hay una dificultad, Dios permite eso para que nosotros nos demos cuenta que posiblemente no hemos sido buenos administradores de nuestro cuerpo, que posiblemente hemos desobedecido a muchas cosas y que tenemos que pagar consecuencias. Ahora, en esto yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Dios no pasó en alto, Dios no hizo caso omiso, Dios no fue indiferente a ese pecado que había cometido el pueblo. Y por lo tanto, escúcheme porque aquí hay un principio interesante. Seguramente que tú lo sabes, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros, que de cierta manera es una rebeldía, cuando estamos en pecado, estamos en rebeldía, de todo eso siempre hay una consecuencia. Esto que hizo el pueblo iba a traer sus consecuencias. Esto se llamó idolatría, o se llama idolatría. Israel tenía que pagar las consecuencias por esa idolatría.
razón por la cual el Señor trae un juicio que se conoce como un juicio de Dios. Y escuche por favor lo que dice el versículo 15 en adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y escuche lo que dice, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Escúcheme por favor. En ese momento los israelitas estaban pasando, diríamos en esta noche, por un gran momento de furor. Estaban adorando el becerro. Estaban teniendo una actitud de alegría y de gozo aparentemente. Se estaban divirtiendo aparentemente. Comían y bebían y estaban en torno danzando en medio de ese becerro. Aparentemente para ellos estaban haciendo cosas buenas. Pero la actitud de ellos era una actitud de rebeldía, era una actitud de idolatría. ¿Cuántas personas hoy están sumidos en su idolatría, están sumidos en su religión, creyendo que lo que están haciendo es correcto, creyendo que lo que hacen es agradable ante los ojos de Dios? Pero cuando Dios mira esa actitud, cuando Dios mira esos sacrificios, cuando Dios mira todo lo que están haciendo idolatría hoy en día, en lugar de que sea agradable ante los ojos de Dios, se convierte en abominación. Este pueblo estaban de una manera tal vez como con escamas en los ojos y no se habían dado cuenta que eso que estaban haciendo era violar los mandatos que Dios les había dado y que tenían que venir consecuencias. Note por favor el versículo 19 en adelante, nos muestra cómo Moisés se airó, cómo Moisés se salió de casillas en un momento difícil y convulsionado como el que estaba viviendo. Dice la escritura: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Noten cómo le llama la atención a Aarón. Y Aarón no acepta, Aarón no reconoce su error, sino que Aarón, si nosotros miramos lo que sigue en el relato, trata como de desligarse de esa responsabilidad. Como muchas veces pasa hoy en día, que no reconocen el pecado, no reconocen que están mal y que siempre se quieren justificar con otros. Lo que pasa es que usted, lo que pasa es que la circunstancia, lo que pasa es que no fue culpa mía, y terminan volviéndose como víctimas en lugar de ser responsables de lo que está pasando. Esa es la actitud que estaba tomando en este momento Aarón. Aarón, que se quería justificar echándole la culpa al pueblo, que el pueblo tenía la culpa de todo lo que estaba sucediendo y él no asumía su responsabilidad y era el líder, mis amados. Noten versículo 22 en adelante, dice: y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Qué casualidad! Mire lo que salió, yo no tuve la culpa. Noten aquí por favor cómo Aarón levanta una excusa, pero que es una excusa, perdónenme la palabra, una excusa absurda, una excusa sin sentido, como lo que estaba haciendo el pueblo en ese momento. No, ¿cómo así que? No, cogí eso, lo eché allá y mire lo que salió. Cuando la Biblia nos ha dicho anteriormente que él tomó un buril y que le dio forma. Es decir, eso no fue algo casual, eso fue algo premeditado. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que eso que estaba haciendo era mal delante de Dios. Él mismo comenzó a construir el becerro y lo hizo a la manera del pueblo que estaba ahí. Y seguramente que les pidió muchas veces consentimiento. Muchas veces ellos le dijeron: mira, hágalo así, hágalo de otra manera, lo queremos más grande, lo queremos así, así. Y él seguramente que obedeció todo lo que el pueblo estaba diciendo, para que ahora venga delante de Moisés a decir: yo no sé qué fue lo que pasó. Si él tomó las herramientas, si él le dio forma. Aquí lo que estamos viendo es que es inevitablemente una mentira. Y así muchas veces, amados, nosotros queremos justificarnos delante de Dios.
Queremos decir, no, Señor, pero tú me entiendes. Señor, pero tú sabes lo que está pasando. Yo no tuve la culpa. Y Dios diciendo, claro que tú tienes la culpa. Claro que tú pudiste haber evitado eso. Claro que tú pudiste haber salido corriendo como lo hizo en un momento determinado allá José, aquel soñador. Claro que de los pecados que nosotros cometemos, nosotros tenemos la culpa, mis amados. Nosotros no podemos echar la culpa a los demás, no podemos justificarnos con los demás. Pero aquí vemos a un Aarón que no asumió su responsabilidad. Y noten entonces qué hace Moisés, dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Noten la importancia de un liderazgo, noten la importancia del que es cabeza y autoridad en sus casas, que somos nosotros los responsables de nuestras familias. Dice que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros también dejamos el nombre de Dios en el piso? ¿Cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, nosotros hacemos cosas que no tienen nada que ver con un hijo de Dios, dejando en vergüenza el nombre del Señor, dejando en vergüenza a la iglesia del Señor? Esto está pasando aquí, mis amados, en este relato. Es un pueblo que estaba sin control. Es un pueblo que se habían alejado completamente de Dios. El hilo es tan corto de estar consagrados a Dios, de estar buscando de Dios, a que se desboquen y terminen haciendo cosas que son terribles. Pero esto, mis amados, es algo que nosotros tenemos que verlo en la realidad. Aquí estamos leyendo este relato, pero también lo podemos ver hoy en día, amados. Hoy el mundo está alejado completamente de Dios. Hoy, cuando nosotros miramos las prácticas que está haciendo el mundo, las prácticas que hace el hombre, uno dice, son personas que no conocen de Dios, están alejados de Dios. Hoy, cuando vemos las cosas desenfrenadas, vemos las drogas, vemos una cantidad de vicios, vemos lo que está sucediendo en la humanidad con los niños, vemos lo que está sucediendo en todas las leyes que aprueban los gobiernos, toda la violencia y tantas cosas que están dando hoy. Simplemente tenemos que llegar a una conclusión, iglesia, y es que hay un alejamiento de Dios. Hoy el mundo no quiere saber de Dios. El mundo no está inquieto por las cosas de Dios. El mundo no quiere que se le hable de Dios. Pero lo más triste es que hay un pueblo que conoce de Dios, pero que ya no está hablando de Dios. Y por esa razón, ¿cómo queremos que ellos se conviertan si no hay quien les predique? Estamos en un mundo que está listo, está ahí al borde para irse al abismo. Pero estamos como iglesia, como pueblo de Dios, estamos inertes, estamos callados, estamos simplemente observando, simplemente estamos en una complacencia. A mí me llama mucho la atención porque Moisés podría haber dicho, allá ustedes y que se condenen y que Dios haga con ustedes lo que quiera hacer. Pero Moisés no toma esa actitud. Moisés siempre lo vemos preocupado, angustiado, aunque él no tenía nada que ver, aunque realmente era una responsabilidad de Aarón y de todo el pueblo que había hecho. Pero él está ahí puesto en la brecha. Él dice, vamos a ver qué hacemos. Y esto mire lo que dice, por favor, vaya a la escritura, versículo 26. Porque es que esto es interesante poderlo entender, mis amados. Me parece que es la parte crucial aquí en este mensaje, donde nosotros no podemos, a pesar de saber que está la familia en pecado, a pesar de saber que el mundo está en pecado y que no quiere saber de Dios, nosotros no podemos tomar la actitud facilista, la actitud de conformismo, decir, allá cada quien, mire a ver mi familia, mire a ver mi cuñado, miren a ver mis papás, ustedes verán, yo muchas veces les he predicado y ustedes no han querido hacer caso, entonces ustedes miren a ver qué hace, y como lavarnos las manos y como que delegar esa responsabilidad, y después delante de Dios decirle, no, Dios, lo que pasa es que yo les prediqué pero no quisieron. No, amados, sabemos que solamente en Cristo está la respuesta de todo lo que está pasando. Y aunque la humanidad hoy esté perdida, aunque la humanidad hoy no quiera saber nada de Cristo, nosotros, tú y yo que estamos aquí en esta hora conectados, tú y yo sabemos que la respuesta solamente está en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada que pueda salvar este mundo. No hay ningún gobierno, no hay ningún tipo de política que pueda salvar este mundo, que pueda salvar esta humanidad. Lo único que puede salvar a esta humanidad se llama Cristo Jesús. Solamente cuando ellos, independiente de la perversión, independiente del pecado, pero que se vuelvan a Cristo, solamente en Cristo pueden encontrar la salvación. Y eso fue lo que anotó el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que seguramente es un pasaje que tú conoces muy bien, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Nosotros entendemos, amados, que esta humanidad, que esos familiares tuyos que están hoy perdidos, que están sin Cristo, que la única razón, la única manera, el único camino, la única forma de poder estar ellos librados de la condenación que viene, del juicio que viene, la única manera es a través de Cristo Jesús. Pero la gran pregunta y gran interrogante para nosotros en esta noche es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros? ¿De qué manera estamos actuando? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Estamos evitando eso o cómo estamos comportándonos frente a eso? Mire por favor versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, dice la escritura, lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Al leer uno este relato, uno dice: wow, pero Dios es fuerte, Dios es duro. Yo quiero decirles, mis amados, que esta parte del pasaje nos está mostrando que Dios no puede ser burlado y que un día va a venir el juicio. Y esto es algo, mis amados, que nos está mostrando de un juicio gravísimo y un juicio extremo que está por venir a esta humanidad. Que nosotros que estamos escuchando este mensaje en esta noche tenemos que reflexionar en esto. Mire, un día vendrá la espada de Dios sobre este mundo. Un día. Así como ellos, escúchenme, porque el contexto de este pasaje nos muestra muy claro. Dios les había mostrado todo. Dios les había dado todo. Dios les había dicho: yo estoy con ustedes, yo los respaldo. Ellos sabían que el Dios de los cielos, el Dios que les estaba dando la instrucción, es el Dios todopoderoso y que no los iba a defraudar. Sin embargo, escúcheme, a pesar de haber escuchado de Dios, decidieron darle la vuelta, darle la espalda a Dios y hacer las cosas a su manera. Así está el mundo hoy, que a pesar que saben que en Dios está la solución, muchos quieren darle la espalda a Dios. Muchos no quieren escuchar las cosas de Dios. Muchos están completamente apartados de las cosas de Dios. Y quiero decirles que ellos, si no se vuelven a Cristo, si no se convierten al Señor, un día van a tener que pagar un precio muy alto, y es un precio en la eternidad, en condenación eterna. Escúchenme por favor. Aquí Moisés tiene que ser muy riguroso, tiene que ser muy drástico, porque es la instrucción que Dios le está dando. Y aquí yo diría que Moisés, en este momento, en esta escena que se está dando acá, tiene que hacer las veces como aquel cirujano que está frente a un paciente que está enfermo de cáncer y que tiene que tomar una decisión en ese momento. Y la decisión es: usted tiene un cáncer, necesitamos extirparle ese tumor y la única manera es mutilando una parte de su cuerpo. Si nosotros no le mutilamos esa parte de su cuerpo, entonces ese cáncer va a invadir todo el cuerpo y lo va a terminar matando, y va a matar a todo el cuerpo, lo va a matar completamente. Entonces tenemos que tomar una decisión. Hay que mutilar esa parte del cuerpo para que la otra parte no sea afectada, para que esas células cancerígenas no comiencen a invadir todo el cuerpo y haga después una metástasis y ya no hay nada más que hacer. Ahora está el tiempo, ahora estamos a tiempo, ahora es el momento. O extirpamos eso, aunque pierda una parte de su cuerpo, pero vamos a salvar el cuerpo y vamos a salvar la vida. Entonces Moisés está ahí y tiene que darle la lección. Ese pueblo, aquellos que estuvieron en idolatría, y se juntan los levitas, se junta el pueblo que llamó: los que estén a favor de Dios, por favor, venga. Y vienen y toman sus espadas y tiene que ir de puerta en puerta por el campamento y tiene que matar a todas las personas que estuvieron en idolatría. Es una manera, escúchenme, suena muy duro, suena muy drástico, suena muy fuerte, suena extremo. Pero yo quiero que por favor tengamos en cuenta, es la manera como Dios trata con el pecado. Dios no es liviano con el pecado. Dios no congracea con el pecado.
Y es que al cielo no puede entrar nadie que esté así. Por eso dice la Escritura que es mejor que entre un tuerto al reino de los cielos que aquel que se condene simplemente porque quiere seguir en su pecado. Es preferible perder una parte del miembro de su cuerpo que no la vida entera. Así está pasando. Entonces aquí hay una lección que es dura, pero que también a nosotros nos enseña, y es cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios no es complaciente con el pecado, sino que Dios decide raer, cortar. Pero también en esto nos deja otra lección, y es que seguramente los que quedaron pudieron darse cuenta que Dios no pasó por alto el pecado. Y seguramente que ellos de ahí en adelante dijeron, no, aquí ya tenemos que manejar nuestra vida de otra manera, porque con Dios no nos podemos burlar. Amados, yo creo que este es el tiempo para nosotros también, que tenemos que entrar a revisar cómo está nuestra vida cristiana. Hasta qué punto nosotros estamos en las cosas de Dios, pero queremos seguir congraciando con las cosas del mundo. Y aquí la enseñanza es que tenemos que mutilar, tenemos que quitar todo aquel pecado que está en nuestras vidas. Tenemos que circuncidar ese pecado que está en nuestra vida, que de no hacerlo nos puede llevar a condenación. Imaginémonos si Dios no hubiese castigado a este pueblo, si Dios no hubiese tratado de esta manera, si no hubiera venido el juicio de Dios para este pueblo, ¿qué hubiese sucedido? Que aquellas personas que tal vez no hayan practicado eso, aquellas personas que tal vez no habían hecho parte de la oración a ese becerro, hubiesen dicho, pero fíjese que no pasa nada. Uno puede estar en pecado, uno puede estar en contra de lo que Dios dice y fíjese que no pasó nada. No, amados. Por eso Dios da esta lección, para que aquellos digan, no, es que con las cosas de Dios no se pueden jugar. Y creo que estamos en este momento en una altura espiritual, una madurez espiritual, para entender de una vez por todas que nosotros no podemos jugar con el pecado, que nosotros tenemos que sacar todo lo que es pecado en nuestra vida, todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, todos aquellos comportamientos, sentimientos que están en nuestra vida que no son agradables ante los ojos de Dios. Así que este es un tiempo de santidad, y esto es lo que el Señor hizo a través de limpiar, a través de filtrar, a través de sacar a aquellas personas que contaminaron. Lo que estaba haciendo era purificando al pueblo. Estaban purificando. Ahora, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Será que iban a quedar ahí como a despensas y ahora qué van a hacer? Vamos a mirar, por favor, para ir terminando versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Escuche por favor lo que dice aquí la escritura. ¿Qué estaba haciendo Moisés acá? Moisés estaba poniéndose a favor del pueblo, y aquí es una lección muy bonita porque es el tema de la intercesión de Moisés, es el tema de la oración, de la importancia de estar ahí a favor de los otros, es la importancia de saber que Dios en un momento determinado, en su amor y su misericordia, cuando ve un corazón genuino, un corazón sincero, cuando ve la intención de una persona. Y aquí lo que está viendo Dios no es un hombre egoísta, no es un hombre que está pensando en él, sino que es un hombre que siempre está en función del pueblo y que no está pensando en él. Y de hecho ustedes conocen la historia de Moisés, que el pueblo, gran parte del pueblo, entró y recibió la tierra de la bendición, y él inclusive no entró a esa tierra prometida. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Noten aquí por favor, está Moisés orando. ¿Qué está haciendo? Moisés está confesando el pecado del pueblo. Es muy importante, amados, que seamos sinceros delante de Dios, que confesemos nuestro pecado, que nosotros seamos sinceros delante de Él, que nosotros reconozcamos y nos alineemos a Dios, y que lo que Dios llama pecado nosotros también lo llamemos pecado, y que digamos: Señor, tú tienes toda la razón, estoy pecando, esto que estoy haciendo es pecado delante de ti, Señor. Señor, lo que tú dices tienes toda la razón. Aquí está confesando el pecado, aquí está aceptando, aquí él está asumiendo esa responsabilidad. Aquí él está diciendo: Señor, yo sé que el pueblo hizo ídolos delante de ti. Señor, yo sé que el pueblo adoró esos ídolos. Moisés, con un corazón sincero, está reconociendo el pecado, versículo 32. Y está rogando, está diciendo: Señor, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora. Mire este pasaje terrible. Perdone el pecado de su pueblo, Señor, o si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Escuche, por favor. Moisés dice:
yo sé que tengo privilegios. Yo sé que yo no fui el que pequé. Yo sé que yo no te he fallado, Señor. He estado aquí contigo. Yo sé que mientras estaba contigo, Señor, el pueblo hizo eso. Pero, Señor, yo quiero estar con ellos. Yo no los quiero desamparar. Yo no los quiero abandonar, Señor. Señor, si tú los has de eliminar a ellos, también elimíname a mí, Señor. Si notan que es una actitud de Moisés para nada egoísta, es una actitud de Moisés siempre pensando en función de otros. Y aquí me parece, amados, en esta noche, para ir terminando, es que está el gran secreto. Cuando tú y yo nos preocupamos más por las necesidades de otros que aún por nuestras propias necesidades, eso toca el corazón de Dios. Eso mueve el corazón de Dios. Eso parece que impulsa la mano de Dios. Eso como que Dios dice, wow, este es el tipo de personas, ese es el tipo de oraciones que yo quiero escuchar. ¿Cuántas veces nosotros simplemente aprovechamos el tiempo de oración para pedir por nosotros, por nuestras necesidades, por lo mío, pero no nos preocupamos por los demás? Dice el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Versículo 35 dice, y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Noten entonces, mis amados, que Dios se va a ocupar del pecado de una manera personal. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, un día tenemos que darle cuentas a Dios. Y es algo que quiero que por favor tengamos muy claro todos los días de nuestra vida. Nadie nos ve, nadie se ha dado cuenta, pero siempre tengamos en cuenta. Eso se llama temor a Dios. Siempre tengamos en cuenta que Dios lo ve todo, que Dios lo conoce todo. Le dice, sigue adelante. Ok, listos. Ya hemos limpiado el pueblo, ya hemos santificado el pueblo. Ahora vaya adelante, que el ángel de Jehová irá con ustedes. Vayan adelante, que los va a guiar. Vayan adelante, que ustedes están respaldados. Ustedes recuerdan que ya lo estuvimos estudiando, que ese ángel de Jehová es una, podríamos decir, como una preencarnación. O sea, antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, Jesucristo se reveló ahí. Era una figura de Jesús, era un tipo de Jesús, como para enseñarnos a nosotros en esta noche que cuando nosotros caminamos en obediencia, que cuando nosotros hemos limpiado nuestra vida, que cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Dios, no importa lo que venga, no importa las tentaciones, porque esto sucedió con aquellos que no se contaminaron, porque los que se contaminaron fueron raídos, pero aquellos que se mantuvieron, ellos fueron respaldados por Dios. Dios, no se preocupe que yo los voy a llevar allá. Enseñanza final. Entender, amados, que aquellas personas que deciden burlarse de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que quieren hacer las cosas a su manera, un día serán raídos de esta tierra. Un día la espada de Dios, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y así como fueron exterminados, así como fueron quitados, así un día serán quitados. Pero los que deciden caminar con Cristo Jesús van a tener el respaldo de Él, van a estar con Él hasta el final. Y esta es una enseñanza tremenda. Por eso nos damos cuenta aquí que Dios no renunció a su promesa, que Dios dijo, listo, yo sigo con ustedes. Dios está con ustedes. Cristo va a ir ahí adelante de ustedes. El ángel de Jehová va a estar con ustedes. Entender, mis amados, que la promesa de Dios se hizo realidad. Ya estamos próximos por terminar este libro de Éxodo. Nos vamos a dar cuenta que finalmente entraron en la tierra de bendición. Hay problemas, hay dificultades. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Hay una presión tremenda. Recuerde que ese éxodo de esa época está representando nuestra travesía en este momento aquí en este mundo. Los que decidamos estar firmes con Jesús, tengámoslo por seguro que el Señor nos respalda, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a guiar, que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a dejar abandonados. Pero aquellos que desistan, aquellos que apostaten, aquellos que no quieran saber de Dios, también deben tener muy claro que la espada de Dios vendrá sobre ellos. Por favor, inclinemos nuestro rostro en esta noche. Oremos al Señor. Digámosle, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos muestras de tu amor, de tu misericordia.
Gracias porque en esta lección podemos aprender muchas cosas, Señor amado. Una de ellas es esa importancia de la oración. No podemos nosotros desprendernos de la oración. Tenemos que estar ahí intercediendo por otros, clamando por otros. Qué lindo es saber, Señor, que mientras nosotros estamos clamando por la necesidad de otros, tú estás velando por nuestra propia necesidad. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar que en medio nuestro se levanten tantas cosas, que a pesar que la mayoría tal vez estén dispuestos a seguir las cosas del mundo, Señor, nosotros queremos guardarnos para ti. Sabemos que tú siempre tienes misericordia de ese remanente fiel. Queremos ser parte de ese remanente fiel. No queremos defraudarte, no queremos desmayar, Señor. Y esto nos enseña que tarde que temprano, todo lo que nosotros hagamos en contra de Dios, viene unas consecuencias. Viene un precio que hay que pagar. Dios, ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos a guardarnos para ti, Padre amado. Que no nos dejemos arrastrar por la mayoría, sino que verdaderamente nosotros marquemos la diferencia. Que demostremos que somos diferentes. Que demostremos que somos el pueblo tuyo. Y tú, Señor, nos prometes una vez más que tú estarás con nosotros, que tú nos respaldarás hasta el final, Señor. Ellos llegaron a la tierra prometida. Nosotros tenemos una tierra prometida celestial. Y sabemos, Señor, que esa promesa que tú nos has dado será una realidad. Todo esto para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Te amo, muchas gracias, Señor. Amén.